con este reto relacionado a tu crecimiento relacional con Dios. Y cuando hablamos de crecimiento, muchos de nosotros nos vemos tentados o inclinados a pensar que el crecimiento está ligado al conocimiento, a mantenernos activos en la ejecución de este evangelio. Pero le voy a ser honesto, es cierto, hay un elemento de crecimiento en estas disciplinas. Pero el legítimo, el auténtico crecimiento que tanto tú como yo necesitamos, solamente ocurre a través de las pruebas. Usted lo puede categorizar como adversidad, otros lo categorizan como crisis, otros lo interpretan como el episodio donde Dios me abandonó, o Dios no le interesa por lo que estoy enfrentando, o Dios se olvidó de mí. Y lo que quiero que tenga la oportunidad de meditar y considerar toda persona en esta reunión que en alguna forma en sus plegarias privadas con Dios le haya solicitado: quiero conocerte, quiero tu propósito, quiero creerte como la Escritura me educa. Esa plegaria inevitablemente abre la puerta a que Dios despliegue prueba en nuestra vida. Así que la intención de la exhortación que les quiero compartir en esta hora es ayudarles a cambiar la visión o la interpretación de la prueba. Porque la prueba, aunque para algunos de nosotros es una situación incómoda o adversa o nos remueve de nuestra área de comodidad, la prueba que Dios permite en nuestra vida es el episodio que el Espíritu Santo utiliza para poner en manifiesto los pobres recursos que usted y yo sufrimos ante la demanda llamada adversidad. Vuelvo y lo repito. El Espíritu Santo utiliza la adversidad para que usted tenga una revelación. Diga conmigo: revelación. La revelación es otra. Los pobres recursos que tanto yo como usted no tenemos ante la adversidad que estamos enfrentando. Por lo tanto, es la responsabilidad de Dios equipararte. El equipararte significa construir recursos, construir respuestas, construir herramientas que no solamente estén a la par con la adversidad que puedas estar sufriendo, sino todo lo contrario, también producir herramientas que superen la magnitud de dicha adversidad. Hasta aquí, ¿voy bien en la introducción? Porque si no me agarra la introducción, lo otro no le va a hacer sentido. Todavía no he comenzado a predicar. Me temo que la prédica es más cortita que la introducción. Así que sea paciente conmigo. Vuelvo y lo repito. Por ejemplo, déjeme regalarle un ejemplo. Cuando un paciente viene a buscar algún servicio, a mi persona me habla del problema, me habla de la crisis que sufre. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha ocurrido. Yo escucho personas decirme: esta situación económica,
familia, de salud, de tensión, de problemas medulares en la vida de la persona. Me quita la comunión, me crea ansiedad, me roba la paz. Pero mientras yo escucho a la persona, yo me pregunto, a mí esa situación de este paciente no me causa la crisis que le causa a él. Y lo mismo le puede pasar a usted. Usted escucha de las tribulaciones que otras personas sufren y puede haber ocasiones donde usted interpreta, yo no sé dónde tú ves la crisis. Lo que quiero que entiendan es, la crisis no es mía, ni es suya. Es de la persona que lo sufre. Lo cual significa, lo que para esta persona es crisis, tal vez para mí no lo es. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene recursos para manejarla. Lo mismo puede ocurrir a la inversa. La persona con la cual usted está cuestionando la llamada crisis, a lo mejor para esa persona la crisis que tú sufres no es una crisis. Porque la crisis no define la adversidad. La ausencia de recurso es lo que define la magnitud de la adversidad. Voy a hacerlo un poquito más claro, porque se me quedaron uploading. Si resulta que yo presumo una fe, o sea, en otras palabras, una confianza en Dios, que no he tenido la oportunidad de validar a través de la prueba, a mí no me sorprendería, porque es la responsabilidad del Padre aumentar mi fe, porque si lo hablo en palabras de arroz y habichuela, mientras más mi confianza aumenta en Dios, por no decir mi relación de seguridad aumenta, más reposo experimentaré en la tormenta. Por eso usted va a ver que en los evangelios, cuando los discípulos sufrían adversidad, recuerdo la de la tormenta en la barca, usted piensa que Cristo, que es Dios y que se fue a una siesta a dormir, no sabía lo que iba a acontecer mientras dormía. Eso es una prueba. Si los discípulos llegaran a ser puertorriqueños de Caguas y pueblos limítrofes, hubieran linchado al pobre señor y lo hubieran tirado de la barca como a Jonás. Porque hubieran pensado, ¿cómo es posible que tú, que nos dice que nos ama, que cuidas de nosotros, que estás en control de todo, nos expongas a este tipo de estresor, nos expongas a este tipo de ansiedad? Tú sabes que yo padezco de los nervios, tú sabes que yo padezco del corazón. Y toda esa liturgia que los puertorriqueños se inventan. Porque lo que quiero que entienda, la intención del Espíritu Santo no es perpetuar tu ansiedad, sino derrotarla. Pues a mí no me sorprenda que Jesús durmió en la barca mientras ocurría esta tormenta, y si analiza el episodio a través de los evangelios, descubre usted y yo las primeras cogniciones que salen a la luz. Cognición significa la interpretación que yo le regalo a la adversidad. Según usted lo medita y lo analiza, la interpretación inmediata que los discípulos tuvieron de la tormenta estando en la barca, vamos a perecer. Lo cual me dice a mí que la semilla del miedo a la muerte ya estaba operando en el corazón de los discípulos antes que esta adversidad aconteciera. Cristo utilizó la prueba para sacarlo a la luz. Vuelvo
y le oriento. Porque el mayor enemigo de tu fe siempre será la incredulidad. Y la incredulidad está basada en miedos. Como expliqué ayer, el miedo como emoción básica, humana, tiene una función muy útil en nuestro estilo de vida. El temor te concientiza de límites, te ayuda a entender hasta dónde puedes llegar y también te protege de amenazas que usted interpreta en su medio ambiente. Hasta ahí, esta emoción tiene un propósito específico. Pero cuando el miedo se convierte en un dictador, cuando el temor se convierte en una atadura, cuando el miedo se convierte en una opresión, cuando el miedo se convierte en una potestad espiritual, la consecuencia siempre será incredulidad. Así que muchas de las tribulaciones que usted y yo sufrimos no están asociadas al evento externo que pueda estar sufriendo. Está asociado a la interpretación que usted le da al evento. Por eso el Espíritu Santo tiene que introducirse en tu mundo interno y poder sacar a la luz los sistemas de valores, creencias falsas, creencias distorsionadas, creencias que no se ajustan a la palabra de Dios, porque es necesario que yo las vea para luego yo traerlas a la obediencia a Cristo y castigar dicha desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Por eso una persona que persevere toda la vida en una iglesia y no construya estas herramientas de introspección, de discernimiento, de crecer en el espíritu, de renovar el espíritu de la mente, está destinado lamentablemente a tener una vida cristiana atormentada. Porque andar en el espíritu o vivir en el espíritu no significa membresía o asistencia perfecta a la iglesia, sino que significa usted estar injertado en la vid. Y al estar injertado en la vid, la experiencia eclesiástica me abona, me complementa, me refuerza la caminata, pero no sustituye esa comunión directa con Él. Vea lo que todos aquí somos pacientes de diálisis espiritual y venimos a hacernos la diálisis. Nos están purificando, nos están limpiando. La palabra te limpia, la presencia del Espíritu Santo te libera. Pero no pierda la disciplina de crecer, como dice la Escritura, en el hombre interior. Porque las personas que descuidan esta destreza son las que no pueden discernir el porqué de la adversidad que sufren. Santiago capítulo 1, el verso 2 al 5, porque lo que le estoy exhortando es palabra de Dios. Cuando exhorta el apóstol por medio del Espíritu. Santiago capítulo 1, verso 2 al 5. Este es el apóstol hablando y dice así: hermanos míos, mire con el bombazo que inicia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, verso 4, la paciencia su obra completa,
para que seas perfecto, cabal, sin que te falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios bendiga su palabra. Ok, les regalé esta breve introducción para poder entonces explicar lo que el apóstol nos exhorta a través de este discurso. La primera crisis que usted y yo vamos a sufrir es por qué Dios nos pide desplegar una actitud de gozo ante múltiples adversidades. ¿Por qué Dios me va a pedir que tenga una actitud de gozo? En otras palabras, de confianza en Dios cuando estoy manejando o enfrentando diversas crisis. Si históricamente algunos de nosotros, cuando estamos en crisis o prueba, algunos nos encerramos en la crisis. Hay gente que se le va la comunión en medio de la prueba. Hay gente que en la crisis sufre de parálisis. Yo no voy a hacer nada hasta que Dios no intervenga, no me hable, no resuelva esta situación. O sea, en otras palabras, hay personas que no pueden seguir funcionando hasta que la crisis no sea removida. Mire esto. Hay gente que cuando experimenta crisis o tensiones se paralizan. Hay otros que cuando están caminando en medio de la crisis, la actitud que tienen es de hostilidad, frustración, coraje, desilusión, malestar, ansiedad. Otros se deprimen. En otras palabras, el Espíritu Santo a través del episodio adverso está buscando un cambio de actitud. Dígalo conmigo, actitud. Si no lo sabía, mi respuesta a la adversidad, mi actitud, es el resultado de mi sistema de creencias. El gozo no es una experiencia, no es una respuesta que yo pueda presumir. Porque el gozo del Señor, que el que me habla la Biblia, es el resultado de una actitud de confianza y seguridad que me dice en mi corazón que a pesar de que estoy en un momento adverso y de múltiples pruebas, Dios está en control, Dios guarda de mí, Dios tiene un propósito en medio de esta controversia, lo cual me lleva a interpretar que Dios es mi legislador, mi abogado, mi sanador, mi libertador. O sea, como mencionaban en la adoración, el rol, el carácter múltiple de Dios según la crisis que usted tenga, usted puede apelar a ese rescate. Por eso una persona que sabe que Dios sana, que Dios provee, que Dios es tu abogado, que Dios es tu juez, que lo sabe a nivel del intelecto, pero no lo ha guardado, internalizado en su corazón como una medida de convicción, puede estar pasando por una crisis económica y aún teniendo promesas de Dios como Dios, voy a ser tu proveedor, en medio de la crisis tener la actitud incorrecta. Recuerde que el Espíritu Santo va a permitir adversidad o prueba donde usted y yo estemos ausentes de recursos. Por eso mucha gente interpreta, no pidas paciencia porque eso es prueba. O sea, nos han adoctrinado con el cuco.
Mejor en otras palabras, mejor quédate en la carne, quédate impaciente, quédate incrédulo, quédate atribulado, quédate en crisis, antes que abrazar el crecimiento. Eso no es evangelio, eso es religión. Por eso le estoy concientizando la adversidad o la prueba que usted pueda estar enfrentando. Realmente lo que el Señor le interesa es cambiar nuestra actitud. La adversidad no es para arruinarte económicamente, no es para arruinar tu salud, no es para arruinar tus relaciones, es para arruinar lo que te está arruinando desde adentro: el miedo, el desamparo, el espíritu de orfandad. Cuando usted, como creyente en Cristo, usted ha sido adoptado en el amado, usted ha sido injertado en la vid. Toda la provisión del reino y del cielo está a favor suyo. Por lo tanto, la prueba Dios la utiliza como tu experiencia de crecimiento, porque con el crecimiento viene el heredar en Dios lo que usted conoce como bendición. A la gente le encanta la bendición, pero no le encanta el proceso, cómo se alcanza la bendición. Si se ha dado cuenta, todo lo que represente crecimiento comienza desde adentro. Cuando la Biblia me dice: tú guardarás en completa paz aquel, mire lo que dice: la paz que ando buscando la obtengo cuando medito ¿en qué? Aquel cuya mente continuamente persevera ¿en quién? En el problema, en lo que me falta, en la crisis. Así que la prueba es el episodio, es la experiencia que el Espíritu Santo utiliza para cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud es cambiada a través del cambio del sistema de creencias. Déjeme explicarle este modelo. Cuando Cristo fue consultado para despertar a la niña que estaba muerta, no sé si se ha dado cuenta, a él le notifican que ya no tiene que ir a la residencia de esta niña difunta, y él inmediatamente cambia el sistema de creencias de toda esa familia, de todas las personas que están presentes, y aún decide entre los 12 discípulos que tenía, no se llevó a los 12, se llevó a los 3 que presentaban la madurez para el crecimiento que iban a experimentar. Porque acuérdese, en todo tiempo el Espíritu Santo te está adiestrando. No significa que tenga hijos preferidos. En la fe tenemos niños en la fe, tenemos gente que todavía está en leche, otros están en vianda, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Así que le notifican a Cristo, la niña se murió, e inmediatamente Cristo cambió la interpretación de la crisis. La niña no está muerta, la niña duerme. Y ahí comenzó la batalla espiritual. Tan pronto Cristo entró a la casa donde estaba la difunta y sus padres y familiares, la niña no está muerta, la niña duerme. Y si usted medita en este episodio de la palabra, la gente se rió de Cristo. O sea, en otras palabras, estaban especulando en privado: este no sabe lo que está ocurriendo, la niña se murió. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Apartó a toda la gente que tenía una actitud diferente, una interpretación diferente al episodio. Solamente se quedó con los padres y con los discípulos. Usted conoce el resto del episodio. Un milagro portentoso
demandó un cambio de ambiente, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de lenguaje, un cambio de interpretación. Por eso las declaraciones no están en un vacío, están basadas en la palabra, están basadas en las promesas de Dios, que son inmutables, nunca cambian, es sí y amén. Por eso usted, como creyente, en medio de la adversidad, no solamente tiene que cambiar la actitud, tiene que también aferrarse a la promesa, aferrarse a la esperanza, aferrarse a la palabra, porque está ocurriendo un duelo a nivel espiritual, donde el enemigo está apostando a que tu comunión con Dios tiene una agenda alterna. Mire qué interesante. Satanás acude al trono de Dios y solicita, ¿verdad?, zarandear a Job, el cual ya Dios describe. Este es un hombre perfecto, recto, apartado del mal. ¿Qué tú tienes con él? O sea, el tipo no estaba en pecado, ni tampoco estaba descarrilado. Tenía y fomentaba una comunión con Dios. ¿Qué hizo Satanás? Que es lo mismo que hace contigo y conmigo. Cuestiona tu motivación. Por eso es que se le llama el acusador de los hermanos. Por eso es que se le llama el padre de la mentira. Pues una de las adversidades a las que estamos expuestos en la prueba es Satanás cuestionar la motivación de tu relación con Dios. Algunos de nosotros decimos, no lo amamos por lo que nos da, sino por lo que Él es. Satanás cuestiona esa declaración en tu vida. Esa declaración él se la aprendió de un corito, pero no tiene la vivencia. Ponlo a prueba para que tú veas que no solamente te maldice en la cara tuya, va a dejar de perseverar, va a dejar de buscar de Dios, va a dejar de la lectura de la palabra, va a abandonar la comunión. Y si usted tiene pequeños antecedentes de que cada vez que ocurre una prueba usted es de los como que se le acaba la batería, a mí no me sorprendería que Dios permita este episodio. La Biblia lo llama prueba, yo lo llamo crecimiento. Y usted dirá, ¿cuál sería la meta? Aún con el desánimo, sigue perseverando. Aún con la tensión, sigue alabando. Aún con la crisis ocurriendo, llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque te digan loco o loca. El que cuestione tu salud mental le dice, el doctor Peter Burgos me dio instrucciones, está la receta ahí. No estoy loco, nada. En medio de la adversidad, en esta locura, deme permiso hablar, salud del milagro sin haberlo visto. Si lo analiza y lo examina, usted se está adiestrando en la nueva cultura. ¿Cuál cultura? La del reino. Pero eso es allá arriba, no, es aquí abajo. Usted es cultura del reino. En tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu negocio. Usted no necesita un manto eclesiástico. Usted es cultura del reino. No necesita credenciales, ya las tiene de arriba. Porque según va entendiendo, según yo vaya cambiando la actitud, esto es lo que quiero que internalice progresivamente. Mi actitud cambia a una de gozo cuando yo le cambio la interpretación a la adversidad. Usted lo llama crisis,
Yo lo llamo crecimiento. Usted lo llamará pérdida de recursos. Yo lo llamo aumento de los recursos. Dios utiliza la prueba para aumentar tu fe, aumentar tu confianza, aumentar el fruto del Espíritu, aumentar tu estabilidad emocional, aumentar lo que se llama fortalecer tu temple, lo cual me trae al segundo discurso. La prueba de nuestra paciencia produce paciencia. Diga conmigo paciencia. Hoy todos ustedes van a salir enamorados con esta virtud llamada paciencia. Lo que antes era un tormento, ahora va a ser una bendición. ¿Qué es la paciencia? La Biblia dice que es un fruto del Espíritu. Y segundo, la paciencia es la capacidad. O sea, es una destreza que usted construye. No viene de fábrica en tu persona ni en mi persona. Al revés, de fábrica somos personas de impulso. Si usted es puertorriqueño de pura cepa, aquí del centro de la isla, la impulsividad está engranada en su transmisión. ¿Y qué pasa con el impulso? El impulso no pospone gratificación. El impulsivo no espera la bendición. El impulsivo le corta el cuajo a quien sea, aunque persevere en senderos de la fe. Mire la crisis del impulso. El estar regido por el impulso me lleva a hablar cosas que no debo, hacerle atribuciones negativas a Dios que luego me tengo que arrepentir. Pues me parece a mí que la paciencia es sumamente esencial para este cambio de actitud. Por mi impulsividad puedo juzgar gente sin tener los detalles de la crisis que están sufriendo, y en vez de ser bendición me convierto en juez de mi hermano. La paciencia es tener la capacidad, por eso le llamo una destreza. Como si usted fuera al gimnasio y comienza con las pesitas de 5 libras. Y todo el mundo en el gimnasio riéndose. Mira qué ñoño con 5 libras, tan grande ese señor. Pero la semana que viene voy a subir a 10. Y aquí a 2 semanas voy a subir a 15. Y de aquí a 1 mes voy a estar en las 20 libras. Al punto que cuando llegue la semana siguiente a 25 libras, te doy el dumbbell a ti en la mano y se te cae la mano a ti. Y yo estoy con el mollerito. O sea, en otras palabras, mi músculo desarrolló capacidad, la que no tenía. El ejemplo es metafórico a un gimnasio, pero es correcto para el ejercicio de fe que le estoy explicando. La paciencia es la capacidad de tolerar la adversidad, la demora o la dificultad sin perder la calma. Usted ha visto y ha sido testigo de individuos que en medio de la tormenta se descomponen o se derrumban. Usted me imagino que ha sido testigo o tal vez lo ha experimentado. También ha visto personas que en medio de la tormenta se mantienen de pie. Eso es producto de la capacidad llamada paciencia. O sea, en otras palabras, la meta del Espíritu Santo en nuestras vidas es, aunque enfrentemos adversidad, podamos seguir funcionando en esta calma que hemos construido como resultado de tu relación de confianza en Dios,
para que dé testimonio de que mi paz no está condicionada a la solución de la crisis, sino al reposo que yo tengo en la promesa de Dios en medio de la crisis. En otras palabras, la meta que Dios utiliza para atender la adversidad es que yo descanse en la promesa que Dios me ha hecho, que no miente, aunque la crisis no esté resuelta. Paciencia implica mantener la serenidad. Diga conmigo, serenidad. Usted ha estado en esos episodios de serenidad que aunque hay tiro limpio, hay cohetes, hay petardos, hay perros ladrando, están los muchachos en la calle con la bocineta en la calle. Así son las crisis en la mente y en las emociones de mucha gente. La Biblia me dice que cuando estoy creciendo en el Señor, en esta capacidad, aunque haya toda esa turbulencia fuera de mí, dentro de mí hay serenidad. No solamente la paciencia te regala serenidad ante la crisis, también te ofrece perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Es en los momentos de crisis y adversidad donde tanta gente se desanima, se desalienta y algunos se alejan del Señor. ¿Cierto o falso? Usted hace una encuesta a una persona que ha tenido una relación con Dios, no se sorprenda que se alejó de esa relación o la descuidó a causa de una prueba, a causa de una adversidad. La adversidad no te sacó del camino. La forma en que atiendes la adversidad fue la que te desvió del camino. Vuelvo y lo repito. La adversidad no es la que te aparta del camino. Es en la forma en que yo atiendo la adversidad la que me remueve del camino. Pero usted ve, la paciencia como fruto del Espíritu es lo que me permite tener esa serenidad para poder descubrir y contemplar esa controversia que siempre ha ocurrido en mi interior, solo que ahora es que vengo a descubrirlo. Yo no sé si deba seguir porque esto es como que mucha batata, yuca, ñame, hervido. Es mucha vianda para esta gente, pastora. ¿Sigo o apago la estufa? Yo creo que esta gente no puede comer serenata de vianda, como que no lo veo. Esta gente está como Chef Boyardee, espagueti. Dale un aplauso al Señor. La paciencia es la virtud que Dios te regala como resultado de tu crecimiento para tú tener la serenidad de ver esta controversia en tu interior. Por eso es que usted va a encontrar personas que en medio de la crisis descubren es que si Dios no responde como yo pedí, como yo quiero, como yo esperaba, o Dios me haga justicia, pues entonces me voy a desanimar. Y como se habrá dado cuenta, hay pruebas que tienen fecha de expiración. Hay también otras pruebas que no expiran. Usted tiene que aprender a vivir con ellas. Hay pruebas que nunca terminan. Hay pruebas que el tiempo de la liberación, de la redención, del milagro, toma un tiempo prolongado. Por lo tanto, la pregunta que le hago: ¿usted va a continuar perseverando aunque la crisis no esté resuelta? Porque algunos de nosotros
En vez de estar bajo el señorío de Cristo, tratamos de someter que el Señor se someta a nosotros. Esto es lo que quiero concientizar. Hay pruebas que aunque no han sido removidas, la voluntad de Dios es, sigue caminando, aún en la prueba. ¿Estás pasando por adversidad? Más comprométete con el Señor, más medita en su palabra. Tienes llamado, tienes ministerio, tienes responsabilidad ministerial, más comprométete con la responsabilidad que te han dado. No permita que el enemigo lo persuada de que abandone su llamado. Con esto concluyo. La Escritura dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual va a darte abundantemente esta sabiduría, y mejor todavía, sin reproche. Esta es una promesa dentro de la palabra donde me dice, en medio de tu crisis tienes derecho a pedirle al Señor que te dé entendimiento, te dé revelación, te dé sabiduría, te quite la venda de los ojos para poder entender por qué esta prueba, esta crisis la estoy experimentando. No es para descubrir en medio de esa revelación la estilla que hay en el ojo de tu prójimo. Es para descubrir el tronco que hay en el nuestro. La sabiduría que Dios te va a regalar sin reproche significa, yo te voy a dar revelación. Y como somos una relación de padre e hijo, padre e hija, esta relación no va a caducar, esta relación no la voy a castigar, no te voy a penalizar, independiente de qué tú hagas con esa revelación. El vínculo es inquebrantable. Por eso es que te dice, ve donde Dios y pídele sabiduría, porque si viene donde Peter el vulgo y tú no sigues mi consejo, yo puedo decirte, pues chávate. Es que tú eres masoquista. Pero Dios no opera así. Por eso usted siempre tiene que hacer distinción entre el carácter de Dios y el carácter de los hombres. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para que usted reniegue contra Él. Así que Dios te va a dar la revelación y no te va a hacer culpable ni te va a poner demanda como tú elijas manejar dicha revelación. Eso significa sin reprocharte. Por eso yo he tenido muchas pruebas donde he descubierto que no le creo a Dios, aunque lo presumo, que no aprendo a descansar en Él en medio de la adversidad, aunque lo presumo, que cuando estoy enfermo no descanso en Él como sanador, que cuando manejo crisis económica no descanso en Él como proveedor. La prueba Dios la utiliza para alertarme, concientizarme. Tienes una fe presumida, necesitas una fe perfecta. Eso es sabiduría, eso es revelación. Porque no hay mayor tormento en tu alma presumir de una fe que no tienes. Pero como aquí la gente es tan religiosa, yo decir que soy incrédulo o decir en el servicio de oración que me falta de fe, me ponen la X rápidamente. Voy a justificar lo que acabo de explicar nuevamente por la Biblia. Pedro presumió un compromiso que no tenía. Usted sabe por dónde vengo, ¿verdad?
Por lo tanto, todos tenemos algo de Pedro, sino todo lo de Pedro. ¿Cuántos tenemos algo de Pedro? Los que no lo tienen les envidio santamente. Vuelvo y le repito, todo esto que le he compartido en esta tarde es para animarle de que va bien, no está tan mal como usted pensaba. Pedro presumió un convenio, un compromiso, un amor, una incondicionalidad que nunca hubo oportunidad de poner a prueba. Pedro perseveraba en la iglesia del Sendero del Papagayo. ¿Usted sabe lo que es un papagayo? Repite cosas que no sabe, ni discierne, ni medita. Pues de esa congregación viene el hermanito. Ante esta presunción que vuelvo y lo oriento, voy a ser bien transparente con usted. Todos aquí, incluyendo a mami, somos culpables de esa actitud. Somos presumidos. Es un cáncer, es un virus tóxico. Por eso la medicina se llama humildad. Nunca presuma una fe que no tiene. No hay pecado en decir, quiero que mi fe aumente. Pedro le dijo, aquí es donde viene el gancho, aquí es donde viene la prueba. Y la prueba Dios la utiliza para que tengas la revelación de tu desnudez. Pues yo no puedo rendir nada que yo no reconozco. La pastora lo puede ver, el doctor lo puede ver, pero si yo no lo veo, ¿cómo lo voy a rendir? Lo mejor que yo puedo hacer es encubrirlo, maquillarlo. Se llama máscara religiosa. Si todos tuviéramos aquí una máquina de rayos X para ver nuestras máscaras religiosas, diríamos que este es el festival de Eloísa, que es medio de Cagua, de tanta máscara que tendríamos. Porque lo que le quiero educar, Dios te ama auténtico. La iglesia tiene que promover una cultura de autenticidad. ¿Qué significa? Eres amado a pesar de tu flaqueza. Eres recibido a pesar de tu discapacidad. Voy más lejos. Eres perfecto en lo que a Dios concierne, aunque tengas una prótesis, sea del alma o sea física. Porque allá arriba hay Israel y Jacob que tienen bendición, pero andan con prótesis, andan cojos. Siempre en la vida estuvieron cojos, porque la bendición y el favor de Dios nunca estuvo condicionado a tu desempeño, estuvo siempre ligado a su amor incondicional. Asegúrese que esto se le impregne en la cabeza. Pues Pedro presumió y se atrevió a declararlo. Si él se hubiese quedado callado, le hubiera ido mejor. Pero como no tiene paciencia, ¿y qué pasa con el que no tiene paciencia? Es impulso. ¿Y qué pasa con el impulsivo? Mete las patas, quita cuajo y la lengua es larga. Cuando dijo, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y ahí Cristo le dio la revelación. Entiendan lo que Cristo le advierte. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, no es darle un sustito, no es darle un escarmiento, es barrer el piso con él. O sea, Satanás,
tienen que entender la dimensión de la batalla espiritual que ocurre en tu vida todos los días. Porque si usted se entretiene solamente en venir a la iglesia, cantar unos coritos y no entender con el adversario que diariamente usted lucha, usted no va a poder prevalecer. Aquí hay un personaje que continuamente te está evaluando, te está examinando. La evaluación y la examinación que tú y yo no hacemos, Él la hace. Porque Él tiene que subir a la presencia del Padre con evidencia para que pueda justificarse. Ahí lo tienes, pero no toques su carne. Pregúntele a Job. Ahí lo tienes, pero no toques su vida. Satanás arremete contra nosotros, y lo extraordinario de toda esta verdad espiritual es que para hacerlo tiene que pedir permiso a Dios. Y la revelación es: Dios a veces da permiso. Porque la acusación surge de una raíz llamada iniquidad. E iniquidad significa presumir de algo que no tengo. Ustedes le llaman en Puerto Rico paquetero, mentiroso, embustero, chanchullero. ¿Capiche? ¿Entendéis? ¿Understand? ¿Estamos ahí? Cristo le advierte: Satanás te ha pedido al Padre para zarandearte como a trigo. O sea, la revelación fue: te van a dar y te van a dar duro. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. O sea, aunque fue zarandeado y fue derribado, el Señor, dice la Escritura, cae el justo, Jehová, ¿qué hace? Lo sostiene. Jehová, ¿qué hace? Lo levanta. ¿Usted sabe lo que es caerse en la lona y tener un ancla agarrándolo? Ese es Dios en ti. Ese es Dios en mí. Así que nuestras caídas, yo espero que no esté grabando esta parte, nuestras caídas son caídas asistidas. Vuelvo y lo repito: nuestras caídas, nuestros fracasos, nuestras pérdidas son asistidas. No, doctor, yo me busqué ese cantazo. Mentira del diablo, fue asistido por Dios. La Biblia me dice que Dios no deja al justo caído por siempre. Si no tienes a Dios, sí, entonces estás escocotado por tu cuenta. Pero si estás en Cristo, como estás en Cristo, tu caída está siendo asistida. En las caídas es donde está la revelación. ¿Cuál revelación? De nuestra discapacidad, de nuestra desnudez, de nuestra fragilidad. ¿Para qué? Para poder descansar de todo corazón en Él. La Biblia me dice: separado de la vid, nada puedo hacer. Usted sabe el resto del desenlace. Pedro lo negó. Y ahora viene la restauración asistida. Díganle a Pedro y a los discípulos que lo voy a ver en Jerusalén. No fue que le mandó un email: mira, si puede, un cafecito allí en Aromas y eso. No, te quiero ver. Y comenzó el proceso introspectivo y de restauración. ¿Qué tenía que restaurar? Reconocer que separado de Cristo nada podemos hacer. Y usted ve que después de ese episodio, Pedro no es el mismo hombre que usted conocía. La paciencia es el fruto que Dios utiliza a través de la adversidad para que puedas mantenerte esperando en serenidad tu rescate. El rescate, y con esto termino, puede ser la remoción de la crisis
O también puede ser, aunque la crisis permanezca, la remoción de la angustia sustituida por paz. Las dos respuestas, los dos desenlaces te dan crecimiento. ¿Por qué? Pudiste estar quieto y en reposo esperando la salvación del Señor. Por eso en esta tarde quiero hacerte una invitación, quiero hacerte un reto bien particular. Y es el siguiente. Tú tienes una promesa y la promesa dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo el Señor tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43, verso 2 y el 4. Usted no está tan desamparado como el enemigo pretende hacerte creer. La adversidad que estás atendiendo está diseñada por el Señor. Dios está en control. Levántate, confía, descansa, saluda tu milagro de lo lejos. Ninguno de los que en Él confían serán avergonzados.